Padre, gracias te damos por el privilegio y la oportunidad que nos das para estar en tu casa, para adorarte, exaltarte y escuchar tu palabra. Suplicamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro instructor, porque Él es el que nos ayuda a entender, a comprender y asimilar la palabra. En este momento nos sometemos bajo la autoridad de la palabra y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Gracias te damos. Amén. Bien, el mandato de ganar el mundo para Cristo, parte 3. Estamos leyendo, o nuestro capítulo base es Hechos capítulo 8. Y estamos en la parte donde el Espíritu Santo guía a Felipe a que le predicara a una persona en un carro del camino. ¿Ok? Entonces ahí vemos 3 cosas importantes que pasó en la vida de Felipe. Número 1, dependió de la dirección del Espíritu Santo. Número 2, empezó el diálogo desde donde el hombre estaba. Y número 3, le explicó cómo Jesucristo cumplió las profecías en donde este hombre estaba leyendo. ¿Ok? Esto nos enseña que nosotros como cristianos, como discípulos, también depender de la dirección del Espíritu Santo. Y cuando le compartamos el Evangelio a una persona, debemos empezar donde la persona está concentrada. Tenemos que aprender un poquito, ser observativos a la gente que le vamos a predicar, o aún la gente que no le predicamos, para que de esa forma tengamos un antecedente de esa persona. Tenemos que ser minuciosos y observativos hacia la persona que está pasando, qué dice, cómo dice, está en problemas, tiene problemas con el matrimonio, la familia, el trabajo. Y cuando nos toca compartir la palabra, pues de allí en ese punto es donde podemos tomar como una referencia y compartir la palabra, ¿sí? Entonces desde ese punto relacionar el Evangelio con sus problemas, ¿ok? Y número 3, pues explicarle. En el versículo 30 de Hechos 8, dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Ok? Entonces el eunuco que estaba viajando en su carro, en un carruaje, dijimos que era una persona muy importante, le pidió a Felipe que le explicara este pasaje de las Escrituras porque no lo entendía. No lo entendía y Felipe traía el Espíritu Santo para darle la interpretación. Eso es igual a nosotros. Cuando no entendamos la Biblia, alguna parte que estamos leyendo, debemos buscar ayuda de otras personas o a Dios o al Espíritu Santo. Y no debemos permitir que nuestra inseguridad u orgullo se interponga en la comprensión de la palabra de Dios. Hay muchos dicen: y no, es que me da pena preguntar, van a decir que no sabes o que soy ignorante y mejor no pregunto, pero es mejor preguntar. Aquí vemos un hombre muy preparado y un hombre de mucha influencia en el país, y él le pidió ayuda a Felipe. ¿Okay? Algunos piensan que el Antiguo Testamento no tiene relevancia hoy en día, que eso ya pasó, eso ya fue tiempo pasado, eso ya no lo necesitamos hoy en día. Pero Felipe
guió a este hombre a la fe en Jesucristo usando las escrituras del Antiguo Testamento. Fíjense lo importante. Usó el Antiguo Testamento para guiarlo a Jesucristo. A Jesucristo, hermanos, lo hallamos tanto en las páginas del Antiguo como en las del Nuevo Testamento. Es decir, Jesús se encuentra en toda la Biblia. Y podemos encontrar algunos pasajes donde se aplica específicamente a Jesucristo. Entonces sí, al Antiguo y el Nuevo, ahí nos revela el Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios tiene aplicación a cada persona de todas las épocas, de todos los tiempos. La Biblia ha servido para ayudar al hombre a encontrar la solución de sus problemas. Y no debemos ser negligentes en el uso del Antiguo Testamento, porque también el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo inspiró, y allí en el Antiguo encontramos las sombras y los prototipos que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si leemos el Antiguo y leemos el Nuevo, vamos a tener una riqueza enorme en nuestro corazón y en nuestra comprensión. En el versículo 38, porque en el 32 y los versículos que siguen, estaba hablando de Cristo, y es lo que le explicó Felipe al eunuco. Y entonces vamos a leer el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se fijan? Se fijan que los inicios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia en la que pertenecemos, a sus inicios los creyentes, los conversos, se bautizaban inmediatamente, ¿sí? Aquí encontramos a este hombre que se bautizó en el mismo rato, ¿sí? No sé cuánto tiempo Felipe estuvo viajando con este hombre, no sabemos cuánto tiempo, pero ese tiempo lo evangelizó, lo llevó a Cristo. No sabemos si le habló del bautismo en agua, no sabemos, pero el asunto es que lo llevó a Cristo y lo bautizó, ¿sí? Y este hombre pues se fue feliz a su país, y yo creo que él llevó el mensaje a su país. Sabemos que el bautismo en agua es una señal de identificación con Cristo y de su iglesia. Sin embargo, no hubo testigos alrededor de Felipe, pero lo importante es que el eunuco se quería bautizar. Realmente en los bautismos en agua tienen que ver testigos de que se está bautizando y está aceptando la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces vamos al versículo 39 y 40, porque estamos hablando acerca de la vida de Felipe, cómo fue parte de esta comisión de ganar el mundo para Cristo. Y allí, hablando de este pasaje que lo explicamos el anterior, hablamos acerca del evangelismo personal. Dijimos que Felipe venían multitudes a escuchar la palabra de Dios, y había milagros, había sanidades, había liberaciones, y era pues maravilloso estar en medio de gran multitud. Pero el Espíritu Santo dijo: ya estuviste en una multitud, ahora vas a trabajar de persona a persona, ¿sí? Entonces aquí vemos la flexibilidad espiritual de Felipe. Hoy en día es curioso porque cuando hay predicadores, cuando los invitan a predicar y preguntan: oye, pero dime, ¿como cuánta gente es de tu congregación?
congregación. Y si considera que son muy poquitos, no acepta la invitación. Curiosamente, qué tremendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la cantidad de gente? Si va a predicar la palabra, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Pero ellos saben qué tiene que ver, ¿no? Imagínense a esas personas o esos predicadores que preguntan, sí, pero ¿cuánto de gente tienes en tu congregación? Imagínense si le hablara el Espíritu Santo como Felipe y que le predicara a una persona, ¿qué haría? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser flexibles a la voz del Espíritu. Tenemos que tener esa flexibilidad. Podemos ir a compartir la palabra en una congregación grande o una congregación pequeñita, ¿sí? En donde puede estar solo la negrita. Tenemos que ser flexibles a la predicación de la palabra. Felipe es una de las características que tiene este varón para predicar la palabra del Señor. Versículo 39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjense el premio de la obediencia. El premio de la obediencia. Fíjense nada más, piensen en esto. El Espíritu Santo le dijo, vas a caminar rumbo a ese camino y te vas a encontrar el camino principal y allí va a pasar un hombre y te tienes que subir el carro. Y no sabemos cuánto tiempo viajó en ese carro, independientemente, o aparte de que caminó, no sabemos cuánto tiempo, aparte el carro llevó, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, para regresar, pues tenía que caminar más. Pero el Señor, el Espíritu Santo, le premió a Felipe. Ya no necesitó caminar, ya no necesitó pisar la tierra, la arena candente del desierto, sino que el Señor usó un transporte. Fíjense bien, un transporte. Y dice allí que cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Sí, lo levantó. El Espíritu Santo. Lo levantó. Y como diciéndole, ya no vas a caminar, te vamos a dar un rayo. Sí, te vamos a dar un rayo. El Espíritu transportó de repente a Felipe a una ciudad diferente. Ya no regresó a Samaria, sino lo llevó a otro lugar. Esta señal milagrosa de transportación, el Espíritu del Señor o Dios mostró la urgencia de llevar el Evangelio a otro lugar, a otras personas que son mismos los gentiles que necesitan creer en Cristo. Y aquí en el versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto. No tenemos aquí un mapa como para ver qué tan retirado es de donde lo tomó el Espíritu Santo y lo llevó a esa ciudad de Azoto. No sabemos qué distancia, necesitamos mirar un mapa. Pero Azoto, la ciudad de Azoto, era una de las antiguas capitales filisteas, ¿sí? Que son gentiles. Y tal vez Felipe vivió allí, porque en Hechos 21:8 vamos a encontrar que Felipe estaba viviendo en Cesarea. Entonces quiere decir que estaba muy cerca de ese lugar. Y vamos a ver, por ejemplo, como un dato nada más, Hechos 21:8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Se fijan? Es el mismo Felipe que habla Hechos capítulo 6. Entonces ahí vemos cómo fue flexible este varón, este hombre de Dios, usado por Dios. Y me imagino que aquí no encontramos la historia, qué es lo que pasó, pero sabemos que allí llegó pues para predicar el evangelio.
Ok, ahora vamos a ver el último paso de este capítulo 8 de Hechos. Vamos a ver que en ese capítulo, o en el libro de los Hechos, vamos a encontrar que muchos misioneros que llevaron la palabra del Señor en los lugares para llevar el Evangelio a las naciones, a extender el Evangelio, que hicieron viajes precisamente misioneros, y entre ellos vemos a Felipe, como en primer lugar, era uno de los primeros en predicar el Evangelio fuera de Jerusalén, fuera de su comunidad, fuera de su familia, fuera de su casa, fuera de que está acostumbrado a estar en Jerusalén, y la iglesia, y los hermanos, y el servicio, y Dios lo movilizó y lo llevó a Samaria y después a otras ciudades. Entonces, el capítulo 8 es lo que vemos. Esta información parte de la biografía de Felipe. También vemos en el capítulo 8, versículo 14 al 25, vemos que Pedro y Juan visitan a los nuevos creyentes en Samaria para animarlos. ¿Se acuerdan? Que la iglesia principal, la iglesia sede en Jerusalén, envían a Pedro y Juan para verificar si realmente en Samaria se está derramando el don del arrepentimiento y el don del Espíritu Santo. Y cuando ellos llegaron y vieron que precisamente es verdad que Dios estaba derramando allí, y ellos dijeron, entonces es verdad, entonces el Evangelio no solamente es para los judíos, sino es para también las demás personas, y es verdad, es para todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo, todas las naciones, no importando su idioma, no importando su cultura, el Evangelio es para todos. El siguiente misionero que vemos aquí en este capítulo es Pedro. Dios lo guió a una de las primeras familias gentiles, que es la familia de Cornelio. En el capítulo 9, vayan buscando el capítulo 9 de Hechos, y allí vamos a encontrar este dato. En el versículo 32 en adelante, ahí encontramos esta historia. Aconteció que Pedro, visitando todos, vieron también a los santos que habitaban en Lida. Lida, ¿así dice su Lida? ¿O Lidia? Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron en el Señor. Fíjense que vemos a otro misionero evangelística, una gira, un llamado de Dios a Pedro, y ahí fue a predicar la palabra. Y en el capítulo 10, versículo 48, cuando llegamos al versículo 48, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces vemos aquí claramente cómo el siguiente misionero es Pedro. El apóstol Pedro también llevó el Evangelio a otros lugares. Y ahora vamos a ver en el capítulo 11 de Hechos, y ahí vamos a encontrar a Bernabé. Hechos 11, 25, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Okay? Bernabé también lo enviaron a Antioquía también para animar, fortalecer a los hermanos que se encontraban en esa ciudad. Y ahí estuvo en la iglesia con los hermanos, y también pues él dice que vio el trabajo que había
y se acordó de un creyente que lo habían dejado al olvido. Un hombre que persiguió la iglesia, que lo habían dejado al olvido, que ya no se sabía dónde estaba Saulo de Tarso. Y Bernabé dijo, ya sé a quién puede involucrar ese trabajo. Y como dice aquí el versículo, que fue a buscarlo, ¿sí? Fue a Tarso a buscar a Saulo. Y cuando lo halló, lo trajo a Antioquía, ¿ok? Entonces aquí vemos que Bernabé también se dispuso su corazón para llevar la palabra. Y aquí vemos claramente que en el Nuevo Testamento, en Hechos, vemos misioneros llevando el Evangelio. Y en el capítulo 13, ahí vamos a encontrar el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Y consigo Bernabé, llevaron también a Juan Marcos y comenzaron a viajar. En el capítulo 13 de Hechos, ahí donde comienzan los viajes misioneros, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, el capítulo 13, y vamos leyendo, por ejemplo, el versículo 1, y vamos a encontrar la siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, recuerden que ahí estaba Saulo, porque de la trajo, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y etcétera, etcétera. Ahí comenzamos a ver el primer viaje misionero. Ahí vemos que fueron pues a predicar la palabra. Y en el capítulo 15 vamos a ver el segundo viaje misionero, ¿sí? Bernabé, que también pues, está ahí presente, y allí vemos diferentes cosas. Entonces también vemos que aparte de que el apóstol Pablo fue acompañado por otros, ahí también vemos a Silas, vemos a Timoteo, vemos a Lucas, ¿ok? Que dejaron Antioquía para volver a visitar las iglesias en Galacia, ¿sí? Y luego de allí se dirigieron a Asia, Macedonia y Acaya, que compone el segundo viaje misionero. Entonces ahí lo encontramos en el capítulo 15, versículo 36 hasta el capítulo 18 de Hechos. Ahí vemos el segundo viaje misionero, y allí pues ya es avanzar, adentrarse más a otros países, a otras ciudades. Y es como el Evangelio comenzó a avanzar, es como el Evangelio se cumplió, que el Señor le dijo, van a llevar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Es decir, aquí en el primero, segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo es alcanzar lo más que se podía de extender el Evangelio muy lejos de sus fronteras. Y hoy en día el Evangelio sigue avanzando, el Evangelio sigue llegando. Ese versículo que el Señor Jesús dijo, y hasta lo último de la tierra, sigue vigente hoy en día. Y ahora a nosotros nos toca, ya no le toca al apóstol Pablo, ahora a nosotros nos toca alcanzar a las personas hasta lo último, ¿ok? Es decir, esa parte de la promesa y del mandato de nuestro Señor Jesucristo todavía está vigente, y a nosotros nos toca, porque el apóstol Pablo ya se fue con el Señor, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros. Y usted me puede preguntar, sí, pero ¿y cómo viajo hasta allá muy lejos? ¿Sí? ¿Cómo viajo? Bueno, ese ya es asunto del Señor. Y tú, si el Señor te envía, es porque el Señor te va a enviar, ¿ok?
y ganar almas para el Señor sin la necesidad de ir hasta allá. ¿Saben cómo? Es a través de la intercesión, a través de la oración, a través de la observación, mirando los mapas, mirando las necesidades, mirando la historia, mirando a qué países no todavía está evangelizado, mirando su historia, cómo es la gente y su cultura, qué es su religión y qué es lo que adoran. Mirando todo eso, viene la necesidad y uno dice, ok, entonces este país, esta ciudad de ese país X necesita ser evangelizada. Y bueno, pues no puedo ir, pero voy a comenzar a orar, comenzar a interceder y pedir el Espíritu Santo, pedir a Dios que los que puede enviar, pues los envíe y que prediquen el Evangelio. Entonces, muchas ocasiones no necesariamente tenemos que ir hasta allá, pero desde nuestro lugar, si nos comprometemos a interceder, a orar por esas ciudades, esos países, Dios va a usar otros medios precisamente para que lleven el Evangelio. O Jesucristo mismo se revela a esa gente. Hoy en día los países musulmanes, donde es difícil llevar el Evangelio porque no lo permiten, porque la religión oficial es pues de lo que ellos tienen. Entonces no permiten otro tipo de fe y es difícil predicar el Evangelio abiertamente. Y muchos misioneros comentan y dicen que hay personas que se entregan a Cristo, y ellos dicen que Jesucristo se reveló a mí, Jesucristo se manifestó a mí, me encontró en tal lugar y me dijo que buscara al misionero X porque él me tiene que enseñar más de Jesucristo. Y así han estado convirtiéndose mucha gente de esos países musulmanes muy difíciles de predicar el Evangelio en ese lugar. Entonces, Dios se revela de una o de otra manera a las personas, pero nosotros tenemos que tomar nuestro rol y nuestra responsabilidad en este caso. Si no podemos ir, necesitamos solamente decidirnos y comenzar a orar, pero viendo exactamente a qué país, a qué ciudad, a qué cultura dirigir nuestra intercesión. Y un día vamos a encontrarnos con cristianos, con creyentes que se entregaron a Cristo a través de nuestra oración. Entonces, el apóstol Pablo también hizo un último viaje, que es el tercer viaje. Pero antes de eso, vemos a otro llamado Apolos, el capítulo 18 de Hechos, versículo 24 al 28. Ahí encontramos la información de este varón. Versículo 24. Luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Se fijan? Aquí encontramos a Apolos. Dice que dejó Alejandría para dirigirse a Éfeso, conoció el Evangelio completo en ese lugar por la ayuda de Aquila y Priscila, y predicó en Atenas y Corinto, nada más. Fíjese cómo la cadenita continúa. Cuando nosotros predicamos a alguien, ese va a predicar a otro, y así sigue la cadenita de predicar el Evangelio. Entonces no nos cansemos de predicar el Evangelio y pues también orar. Entonces finalmente el
apóstol Pablo, juntamente con Timoteo y Erasto, hacen el tercer viaje misionero, en donde visitan de nuevo las iglesias de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Esa información la vamos a encontrar en el capítulo 18 y capítulo 19 hasta el capítulo 21 del libro de los Hechos. Muchos maestros y exégetas de la Biblia dicen que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, que todavía ese libro está abierto, porque ese libro comenzó la iglesia de Jesús y los viajes misioneros y cómo se comenzó a extender el evangelio, pero vemos que el evangelio se sigue extendiendo, lo que significa es la iglesia actual sigue escribiendo su historia ahí, y nosotros como cristianos y como discípulos de Cristo, ojalá que ahí estuviéramos escritos en ese libro para completar o terminar de escribir ese libro. Y yo imagino que ese libro se va a cerrar o se va a terminar cuando el Señor venga por su iglesia. Probablemente es el tiempo que dicen que todavía no se está cerrado, pero que se va a cerrar ese libro. Probablemente se cierre ese libro cuando el Señor venga por su iglesia y se terminen los viajes misioneros. Mientras tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Que comencemos precisamente, como dice Hechos 1:8, en Jerusalén, es decir, en tu ciudad, en tu familia, en tu casa. Después tienes que salir a otras. Y ahora que estamos entendiendo que la oración es importante y a través de la intercesión podemos evangelizar, pues vamos a recurrir a eso, ¿sí? Si no podemos salir a otros lugares todavía, o porque no tenemos, o porque por X causa, pero tenemos la intercesión, la oración. La intercesión no tiene fronteras, hermano. Nosotros podemos desde aquí, desde este lugar, podemos interceder y ganar almas para el Señor Jesucristo. Sí, por lo pronto, que nosotros seamos partícipes y que seamos parte de esa historia. Que seamos parte de esa historia. Que si no salimos a otros países y a otros lugares, que no salimos, pero viajamos a través de la intercesión. ¿Okay? Viajamos a través de la intercesión. Entonces hay que ser como un propósito, hay que indagar un poquito de historia, hay que agarrar un mapa, hay que ver localizar un país, una ciudad, investigar, porque ahora ya tenemos todas las facilidades que tú puedes saber qué religiones hay allí, cuántas personas están ahí, que si hay cristianos, ya está toda la información que tú necesitas, y dices, este país parece que el evangelio es muy mínimo, entonces voy a orar por cierto tiempo por esta ciudad, por esta gente. Amén. Y después un día vas a escuchar que ahora hay creyentes, y gózate, porque la oración no tiene fronteras y la oración tiene poder. La intercesión es para derribar las fortalezas, es para derribar las oposiciones. La intercesión es para ganar las almas, ¿sí? Inclusive, independientemente, sin ir a otros países, para evangelizar necesitamos primero ganar esa alma espiritualmente, ganarlo espiritualmente en oración. Y si no nos ganamos en oración, no nos vamos a ganar físicamente, no nos vamos a ganar, no nos vamos a llevar a Cristo. Es importante primero localizar el alma y comenzar a orar. Y cuando mismo el Señor te va a poner el momento que ya está listo para que escuche el Evangelio. Entonces oramos, y aquí terminamos el capítulo 8 en 3 sesiones de enseñanza del mandato de ganar al mundo para Cristo. Gracias, Señor, te damos en este momento por tu presencia, por tu cuidado y por darnos el privilegio de escuchar y estudiar tu palabra. Señor, permítenos ser parte de ese trabajo
de esta predicación de tu palabra. Permítenos ser parte de la historia de ganar almas para Cristo y de llevar el Evangelio y de ganar el mundo para ti, Señor. Señor, ayúdanos y enséñanos a exponer tu palabra, así como Felipe lo hizo. Son un proceso muy interesante, un proceso que fue guiado por el Espíritu Santo. Así también te lo suplicamos, que use nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús, gracias te damos. Amén.